quería hablarles acerca de la fe y acerca de la fe de Abraham. Y yo sé que la mayoría de nosotros ya conocemos qué es la fe. Los varones estuvimos tomando, parece que tuvimos 10 clases acerca de la fe. Y yo por este lado el Señor me hablaba y me enseñaba cosas que antes no había visto, cosas que no las tenía en mi mente a través de la palabra corregidas, y ahora pues el Señor me ha dado un poco de entendimiento más acerca de qué es la fe. Y yo creo que todos podemos aprender de la fe de Abraham, ¿no? Y yo creo que ya aquellos que conocemos de la fe, a lo mejor puedes decir, pues ya conozco, pero ¿se acuerdan que Pablo le decía al pueblo que él no se cansaba de repetir lo mismo y lo mismo? Porque cuántas cosas no se nos olvidan todo el tiempo, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas. Vamos a refrescar nuestra mente y vamos a ver qué podemos aprender acerca de la fe de Abraham. Vaya conmigo a Génesis 15:6, la Reina Valera, y luego la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Génesis 15:6. Dice la palabra de Dios en Génesis 15:6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual: Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. ¿Por qué lo aceptó? Porque confió en Dios, ¿no? Dios lo aceptó porque creyó en Él y su palabra. Y su palabra debe ser el fundamento, hermanos, en donde nosotros edificamos nuestras vidas sobre la doctrina de Cristo y los apóstoles, porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos hacer algo para Dios, si queremos servirlo, tenemos que tener fe. Ahí empieza todo. En la fe es cuando tenemos fe, es la que nos salva. Sin fe no podemos hacer nada. Entonces es importante entender qué es la fe y cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. Amén. ¿Qué es un fundamento? Y una de las cosas que traigo aquí, los varones ya las escucharon, voy a dar unos puntos para explicar un poquito lo que vamos a ver. Un fundamento, la palabra fundamento es tomada del vocabulario de los constructores y se refiere a la primera operación que se hace en una construcción, ¿no? Es decir, si alguien va a edificar algo, tiene que primero poner el fundamento, ¿no? ¿Qué pasa si no pone un fundamento? Pues la casa se va a derrumbar, ¿no? No va a estar firme. Entonces necesitamos tener un fundamento. Eso es lo mismo en la vida cristiana, hermanos. El fundamento hace alusión a que la vida cristiana es como una edificación de un edificio. Así ese edificio va a crecer y va a estar firme. Así en Efesios también nos dice que nosotros somos la iglesia, somos la casa de Dios y somos el templo de Dios. Y así habla en Efesios que debemos edificar nuestra casa sobre los fundamentos de Cristo y los discípulos. Pero para que ese edificio quede bien, debe de tener un buen fundamento. Entonces, como cristianos, si alguien me puede regalar un agua, porque se me olvidó, ya me acabé mi agua así. Si alguien puede regalar un agua, por favor, y quiero regalar esto porque no está bien. Gracias. Entonces como cristianos debemos de construir sobre el fundamento de Cristo. Y si no hay un fundamento, todo lo que construyamos, vamos a construir tarde o temprano se va a derrumbar. Entonces, por eso necesitamos un fundamento, y ese fundamento es la doctrina de los apóstoles y de Jesús. Entonces, el fundamento debe ser sólido, estable
que ese fundamento pueda soportar una estructura para cuando vengan las tormentas, las pruebas, las luchas, los vientos, esté firme. Porque si no está fundada sobre el fundamento que es Cristo, no va a durar y se va a derrumbar. Entonces, por eso es importante que tengamos ese fundamento. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, de Abraham en la Biblia? Yo creo que hay mucho que podemos aprender de Abraham. Una de las cosas que podemos aprender es que la justificación es por la fe. La Biblia hace referencia a Abraham como el padre de la fe, porque fue justificado por creer en las promesas de Dios. Esto ilustra que la justicia viene por la fe en lugar de las obras, enfatizando lo importante que es confiar en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. La justificación es por la fe. Porque yo me acuerdo cuando yo llegué al cristianismo, yo pensaba que era por obras. Y créanme que uno se frustra demasiado cuando uno lo trata de hacer a sus propias obras. Yo llegué al punto donde yo a Dios no lo odiaba, porque yo no podía, de acuerdo a lo que me estabas diciendo, a complacer a Dios. Y yo decía, pues ¿cómo es? No es hasta que yo entendí que fue por fe, cuando entendí que Jesús murió por mí, pagó mis pecados, y que Él lo hizo todo, como que cayó una carga pesadota. Y ahí es cuando entendí que yo recibí a Dios y entendí, y mi vida empezó, nací de nuevo en ese momento. Pero fue porque puse mi fe y confié y entendí que era por Él y no por lo que yo hacía. Pero eso es lo que pasa, hermano. Por eso tenemos que entender que la fe es muy importante en la vida del cristiano. Okay. Otra de las cosas que podemos aprender acerca de la fe de Abraham es la obediencia. Y ahorita vamos a estar viéndolas un poco más y vamos a ver unas escrituras. Pero Abraham demostró una obediencia notable cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal. Y viajó a una tierra desconocida. Esto lo puedes ver en Génesis 12. Partió sin saber a dónde iba, mostrando una profunda confianza en la guía de Dios. Hebreos 11:11 refuerza este punto al afirmar que por la fe de Abraham, cuando lo llamó, obedeció. Entonces, imagínense que Dios lo llamara a una tierra, y ahí vamos a ver un poquito, sin saber a dónde va. Eso es fe, hermanos, eso es fe. Otra de las cosas que podemos aprender acerca de la fe de Abraham es paciencia y perseverancia. La fe de Abraham no fue instantánea, hermanos. No fue de la noche a la mañana. Se toma tiempo. Requiere paciencia durante muchos años. Porque aprender y esperar y confiar en el tiempo de Dios es una lección crucial sobre la fe duradera para nosotros los cristianos. Es algo que tenemos que aprender. También otra de las cosas que podemos aprender de la fe de Abraham es el sacrificio. Una de las pruebas más significativas de la fe de Abraham se produjo cuando Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Este acto demostró la voluntad de Abraham de entregar lo que más apreciaba. Y él confió en Dios, confió que Dios lo podía resucitar. Entonces, la fe, también otra cosa que podemos aprender es, Abraham estaba centrado más allá de las promesas terrenales. Su enfoque estaba en lo espiritual, no en lo terrenal. Abraham miró más allá de las bendiciones inmediatas. Y eso es muy importante, hermano. Abraham se centró en las promesas eternas, no lo de aquí. Entonces, vivió como un extranjero. Y todos sabemos aquí que somos extranjeros, ¿no? No hemos echado las raíces aquí para quedarnos aquí. Sí saben que son extranjeros, ¿no? Y tenemos un lugar hecho que dice que el arquitecto
el que va a construir este lugar es Dios, dice Hebreos. Y ese es el lugar en el que tenemos que tener la mirada, porque es fácil enfocarse en las cosas de aquí y querer echar raíces aquí, pero podemos aprender de la fe de Abraham, que tenemos que poner la mirada en las cosas eternas. Esta perspectiva nos enseña a priorizar lo espiritual sobre lo terrenal. Y otra cosa que podemos aprender, la fe de Abraham produce intercesión y compasión. En Génesis 18, no vamos a ir ahí, pero nomás para que si lo quiere leer en su casa, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Qué demuestra esto, hermanos? La compasión y preocupación por los demás. Su disposición de suplicar a Dios, demostrando que la verdadera fe implica preocuparse por los demás y buscar misericordia en los demás, los que no conocen a Dios. Y ese también es algo que podemos aprender nosotros, como hacíamos ahorita, oración por los que han pasado pruebas, luchas, que no conocen a Dios y que sabemos que todos necesitamos a Dios. Otras de las cosas que podemos aprender de Abraham es relación de pacto con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dios estableció un pacto con Abraham, hermanos, lo que significa una relación profunda basada en la confianza y en el compromiso. Entonces, este pacto incluye promesas no solo para Abraham, sino para los que venían en el futuro. Entonces, esto nos habla de que nuestro legado que vamos a dejar, ¿cómo nos van a recordar? Como personas que teníamos fe, o personas que teníamos débil fe, o teníamos fe muerta. ¿Cómo nos van a acordar nuestros descendientes cuando ya estemos bajo tierra? ¿Cómo nos van a acordar, hermanos? Y eso es muy importante. En resumen, la vida de Abraham, hermanos, ejemplifica aspectos claves de la fe. Entre ellos la justificación, la obediencia, la paciencia, el sacrificio, enfoque en lo espiritual, en compasión, intercesión y compromiso. Cosas que son muy importantes y muy necesarias para nosotros como cristianos. Entonces, al reunirnos hoy, hermanos, quiero que centremos nuestra atención en una de las figuras más importantes de la Biblia. Sí, hay muchas personas importantes de la Biblia, pero Abraham, en Génesis 15:6, ahí donde empezamos, encontramos una declaración profunda que resume la esencia de la fe. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo no solo, hermanos, es un relato histórico, sino sirve como piedra angular para entender lo que significa la verdadera fe. Para entender el contexto de la fe de Abraham y apreciar más profundamente en este momento de la vida de Abraham, debemos considerar el contexto de la vida de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham fue llamado a salir de su tierra natal, como lo dijimos. Se embarcó en un viaje lleno de incertidumbres y desafíos. Pónganse las sandalias de Abraham y piense lo que que Dios viene a usted y le dice que se fuera de su tierra, de su familia, que dejara casi todo y se fuera a un lugar donde no conocía, que le va a mostrar. Eso es fe. Vamos a Génesis 12 y vamos a ver el versículo 1 al 3 en la Reina Valera. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a ver aquí este momento de la vida de Abraham. Y Reina Valera, por favor, sí. No sé si lo están poniendo, pero lo voy a leer en Reina Valera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendicieran y a los que te maldicieran, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Dios le hizo esta promesa tan extraordinaria, ¿no, hermanos? Tantas promesas aquí en solo estos 3 versículos. Muchas, incluida la de que se iba a convertir en el padre de muchas naciones. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasó? En este punto de la vida de Abraham enfrentó varios obstáculos porque no tenía hijos. Y el único que podía heredarlo era un esclavo que vivía en su casa. Entonces, él tenía muchos obstáculos significativos. Pero a pesar de estas circunstancias, eligió creer a las promesas de Dios. Entonces, nosotros también, hermanos, aunque las cosas no se vean bien, tenemos que confiar en Dios. Y yo sé que es fácil decirlo, pero cuando viene la prueba, a nadie nosotros no podemos decir en donde, si alguien te pregunta, tu fe está débil o fuerte, tú no puedes contestar. Solo lo puedes contestar cuando tu fe es probada. Ahí es cuando te vas a dar cuenta en dónde está tu fe, si está fuerte o está débil, y eso lo muestran las pruebas. Este tipo de fe es dinámica, la que tenía Abraham, hermanos, y nos lleva a responder al llamado de Dios, ¿no? Incluso cuando el camino que tomamos, que tenemos delante de nosotros, no se ve, como les digo, no se ve muy como queremos, se ve incertidumbres, vemos oscuro, pero ¿saben qué, hermanos? Como les digo, tenemos que confiar en Dios. ¿Saben qué me decía el Señor aquí? Tenemos que tener confianza en Él, como lo hizo a Josué y Caleb. ¿Se acuerdan cuando fueron los espías, los 12? Regresaron Caleb y Josué. Ellos pues primero hablaron los otros 10 y dijeron: no podemos, son muy grandes, nosotros parecemos niños, y le metieron temor al pueblo. Pero no se acordaban de todo lo que había pasado, de dónde Dios los sacó, y no recordaban todas las maravillas de Dios. Y Josué y Caleb, ellos estaban confiados en su Dios. Ellos tenían esa fe en Dios que se acordaban ellos de qué pasó en Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero los demás no. El temor les llegó porque no confiaron en Dios. Estaban poniendo la mirada en el gigante, como diciendo. Y Dios nos dice: no pongas la mirada en los gigantes, no pongas la mirada en los familiares de Anak, que eran los gigantes. Pon la mirada en mí, pon la mirada en mí, y vas a ver que conmigo todo lo puedes. Y Él es nuestro Dios todopoderoso, que lo puede todo. Entonces, al explorar este tema hoy, hermanos, reflexionemos sobre lo que significa tener una fe como la de Abraham, una fe que cree contra viento y marea. Al profundizar en este pasaje hoy, abramos nuestros corazones para entender cómo podemos cultivar una fe similar, una fe que confía en Dios de todo corazón y reconocer la capacidad, no de nosotros, sino de Dios para cumplir sus promesas. Porque si Dios prometió en la palabra, ¿lo creemos que se va a cumplir? Eso es fe, hermanos. La fe es creer que todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, eso es la fe, y nosotros ponemos nuestra fe en su palabra. Entonces, 3 religiones, hermanos, consideran a Abraham como su progenitor: los judíos, la religión del Islam y los cristianos. Los cristianos, nosotros lo consideramos como el padre de todos los que creen. Vaya conmigo a Romanos 4:11. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Romanos 4:11.
Dice, en realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no están circuncidados. Pero ¿sabe cuál es lo más notable de Abraham? Es su fe, la fe de Abraham. Pablo hizo referencia a su fe una y otra vez. Usted lo puede leer en su casa en Romanos 4, en Romanos 16. Y cuando yo leía el capítulo, nomás era porque lealo todo. Porque no nomás leamos los versículos, todo, léalo todo para que entienda bien todo lo que habla de la fe en ese capítulo. Pero en Gálatas 3:7, traducción lenguaje actual, versículos 7 al 9, nos dice: sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, somos un pueblo bendecido. Usted es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó a Abraham y le mostró todas las estrellas? Nosotros somos esas estrellitas que no se podían contar. Ahí estamos nosotros. Ya Dios ya sabía que los que iban a ser salvos. Eso es lo que es fe. Pero aquí en Santiago 2:21 al 23, traducción lenguaje actual, nos dice, y miren cómo aquí lo usa Santiago como una fe, ilustra la fe salvadora. Dice Santiago 2:21 al 13: así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Y así es, hermanos, porque él creyó en Dios. Tanto Pablo como Santiago hacen referencia de las siguientes declaraciones del Antiguo Testamento acerca de la fe de Abraham. Pero yo me pregunto, ¿qué había en Abraham que tanto le agradó a Dios? Y me pregunto, ¿tenemos ese tipo de fe? Vamos a ver un poquito, ¿no?, acerca de la fe de Abraham. Vamos a ver un poquito. Y quiero que veamos número uno. Número uno, hermanos, si lo quieren apuntar, la fe de Abraham se basó no en lo que le contaron, no en lo que él pensaba, no en la psicología de ese tiempo, sino estaba basado en la revelación de Dios. En eso es lo que estaba basada la fe de Abraham. Dios se le reveló a Abraham. Y esto nos lo dice también Esteban en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 7, versículo 2 al 4. La traducción lenguaje actual dice: y Esteban respondió: amigos israelitas, líderes del país, escúchenme. Esto es cuando lo iban a apedrear y lo iban a matar. Dice: nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestros antepasados, Abraham en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir al pueblo de Harán. Y le dijo, eso es, hermanos, eso es revelación. Dios se le reveló y le dijo: deja a tu pueblo y a tu familia y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Harán. Tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viviera a este lugar donde ustedes viven ahora. Entonces, todo lo que Abraham hizo estaba basado en la revelación de Dios. También se reveló a Abraham en Siquem, en Canaán. Esto lo puede ver
en Génesis 12. Después se le reveló también, antes de que Lot se mudara a Sodoma y Gomorra, en Génesis 13. Y muchas veces, usted puede ver en el Antiguo Testamento, se le reveló en Génesis 15, 17, 18, 22. Pero Dios se le reveló. Hay varias diferentes maneras que podemos ver, hermanos, en el Viejo Testamento cómo Dios se revelaba. Y es importante entender porque ahora ya tenemos la palabra completa. Pero antes en el Viejo Testamento Dios se comunicaba con su pueblo a través de varios métodos, lo que refleja el deseo, ¿no?, también de Dios conectarse con la humanidad y transmitir su voluntad. Estas son algunas de las principales formas que Dios hablaba y se revelaba al pueblo. Una de ellas es comunicación directa, como lo hizo con Abraham. Dios a menudo hablaba directamente a las personas, brindándoles atención y instrucción. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el capítulo 2 y 3 de Génesis? Así es como se comunicó con Eva y Adán. Es a través de una comunicación directa. También Él se comunicaba en el Nuevo Testamento a través de profetas. Después de la caída del hombre, Dios utilizó principalmente a los profetas y a los jueces primero y luego a los profetas como intermediarios para transmitir su mensaje a su pueblo. Y el libro de Hebreos nos dice, en Hebreos 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en este postrero días nos habla por su Hijo. Entonces antes hablaba de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de su Hijo, que es el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, el fundamento del que estábamos hablando. Entre los profetas notables estaba Moisés, quien se le dio los 5 libros de la ley. Entonces también el Señor hablaba a través de señales y prodigios. Dios también se comunicó a través de los señales y los prodigios milagrosos que demostraban su poder y su autoridad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Éxodo? Como estábamos hablando, Él derramó las plagas, Él abrió el mar rojo como señales de su liberación de Israel. Pero así Él se revelaba. También se revelaba a través de sueños y visiones. Dios usó frecuentemente sueños y visiones. ¿Se acuerdan de José? Cómo él tenía sueños y Dios predijo su futuro a través de sus sueños. También a Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Le mostró esos sueños para que revelara los planes que Dios tenía para las naciones. En Daniel 2 lo puede ver. Entonces, también se mostraba a través de acciones simbólicas. A veces Dios instruyó a los profetas para que realizaran acciones simbólicas que transmitían significado más profundo sobre el mensaje que llevaba. El mensaje llevaba más juicio. Entonces, lo puede ver un ejemplo en Ezequiel 4, cuando Dios le dijo que se acostara de lado por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, si no ha leído esa historia, hermano, léala, está interesante. Ezequiel 4. También el Señor hablaba a través de teofonías, que son manifestaciones en forma físicas, como el ángel del Señor. Y también se manifestaba a través de lo que se llama reflejos, como la zarza. ¿Se acuerdan de la zarza? Es un reflejo que sirvió como un encuentro poderoso que condujo a la misión de Moisés. Entonces, también por último, se manifestaba o revelaba a través de la palabra escrita. Dios se comunicó a través de los escritos que se escribieron, particularmente la ley de Moisés y otros profetas mayores y menores. Esta palabra escrita se convirtió en la base para entender el pacto de Dios, para entender
los planes de Dios, para entender y conocer a Dios. Entonces, estas son las maneras que se reveló el Señor en el Antiguo Testamento. Pero al revelarse a Abraham, Dios le respondió, le proporcionó a Abraham evidencia suficiente, hermanos, para que depositara su fe en Dios. ¿Quiere que Dios se le revele, hermanos? Tenemos 66 libros de revelación. Todo el consejo de Dios tenemos en esos 66 libros. No queremos, como dice nuestro pastor, esperar que el ángel venga de allá arriba y no sé, nueva revelación, porque ya no sucede eso, hermano. Tenemos un consejo de Dios y es una bendición tener la palabra de Dios. Entonces, en 2 de Timoteo, vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16 al 17. 2 de Timoteo 3:16 al 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? La voy a leer a traducción del lenguaje actual. Bien, escuche, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Lo vamos a creer o no lo vamos a creer? Porque si no lo creemos, en el Nuevo Testamento el Señor les dijo al pueblo de Israel: si no crees la palabra, si no obedeces, va a haber maldición. Si lo crees, va a haber bendición. Entonces, ¿la creemos o no la creemos? Sigue diciendo, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y todos deseamos eso, ¿no? Como cristianos, estar entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Creemos su palabra? Ojalá que la creamos, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa y necesitamos conocerla para tener esa fe y que nuestra fe crezca. ¿Cómo debemos, por ejemplo, adorar a Dios? Dice la palabra de Dios: en espíritu y en verdad, ¿no? No es como yo quiera. Yo no puedo venir a Dios como Caín. Voy a hacer del fruto que cultivé, voy a traerte este fruto y así voy a venir delante de ti. Cuando él sabía exactamente cómo Dios había demandado que se tenía que acercar a Dios para adorarlo y servirlo y traer sacrificio. No lo puedo hacer de mi manera. Tiene que ser como Dios instruyó en su palabra. Dios le dice a Caín: tú sabes hacer el bien, tú sabes cuál es lo correcto, ¿por qué no lo haces? Porque traía una cara triste y Dios lo vio y le dice: hazlo bien, porque tenemos las instrucciones cómo hacerlo bien. Entonces, también hay momentos, yo sé que hay momentos donde dudamos, ¿verdad? Yo sé que todos hemos dudado la palabra de Dios. Todos, no hay nadie que no haya dudado la palabra de Dios. Y muchas veces las dudas vienen por diferentes causas, las dudas a veces vienen por la influencia de satánicas, de Satanás. ¿Se acuerdan qué le dijo Satanás a Eva? En verdad, dijo Dios, le puso esa duda en su mente. También la duda viene por confianza en el razonamiento humano. ¿Se acuerdan de Zacarías cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? ¿Qué dijeron ellos? Con el razonamiento de ellos, en su mente ellos ya estaban de edad. Pero es igual con Abraham y Sara. Pero ahí lo que nos muestra, hermanos, es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces ahí también nos muestra que la salvación es imposible para nosotros tratar como yo lo quise hacer, pero con Dios es posible porque Él lo hace todo y Él lo hace para mostrarte que te ama. Entonces, otra de las cosas que nos traen duda son nuestras emociones, los deseos, conflictos, las presiones culturales, los ataques espirituales. Todos tenemos ataques espirituales,
las comprensiones e influencias de cuando no tenemos un buen entendimiento de la palabra de Dios, vienen las dudas también. Entonces, nuestra fe, hermanos, como la fe de Abraham fue a través de revelación, nuestra fe debe estar basada en revelación de Dios, en la palabra de Dios. Y no es que Dios no se va a revelar de la misma manera, ya les dije, pero la fe viene ¿por qué? Dice Romanos 10, por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe confiamos más en Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios, necesitamos conocerla. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino al Padre, ¿no? Entonces quiere decir que hay una sola verdadera fe. Y si tenemos esta verdadera fe, hermanos, así como a Abraham se le cumplieron todas las promesas, ¿no cree que también a nosotros, si Dios ha dicho algo, por ejemplo, si Dios nos dice que esa es la manera como debemos edificar nuestro matrimonio, va a ser bendecido el matrimonio, porque la palabra de Dios dice que así va a ser. Lo tenemos que creer así como Abraham y se van a cumplir las promesas, porque su fe, la fe de Abraham estaba y la fe de nosotros debe estar sobre esa verdadera fe que es de Dios. Vamos a Números 23, 19. Porque todos sabemos aquí que Dios no miente, ¿verdad? Dios no miente. Vean cómo dice Números 23, 19. Dice, Dios no es como nosotros, no dice mentiras alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Amén. Entonces le dan un amén a Dios por eso. Amén. Él cumple, hermanos. Podemos confiar en Dios. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, dice el versículo 2 de Tito 1:2, dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio del siglo. Si tú has puesto tu fe en Dios, hermanos, tú puedes confiar en Él. Puedes confiar en sus promesas. Porque tú puedes ver otras religiones, tú puedes ver como, a mí me acuerdo una persona que me dijo que era testigo de Jehová, me dice que servía, se ve que estaba bien involucrado, pero su vida, no había cambio en su vida. Y eso es lo que usted puede ver, la palabra de Dios, que nosotros, en la que ponemos nuestra fe, es una palabra, esa palabra nos cambia nuestra forma. No nos deja igual, nos cambia. Ahora, la palabra contiene suficiente evidencia para que creamos. Vamos a Juan 20, versículo 30 al 31. Vean lo que Jesús les dice a los discípulos. Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen, se escribieron para que ustedes crean en Jesús, el Mesías. ¿Para qué se escribió, hermanos? Para que creamos. Aquí nos está diciendo claramente, todo lo que se escribió, los 66 libros, se escribieron para que creamos. Si lo que se reveló tiene el poder, hermanos, porque dice aquí que esta revelación nos salva. Si tiene el poder para llevarnos hasta la vida eterna, también tiene el poder para ayudarnos como peregrinos en este mundo. Entonces, cuando más lee la palabra de Dios, más busca a Dios y lo conoce, más se nos revela de Dios, especialmente en la persona de su Hijo Jesucristo, porque es lo que Jesús hizo cuando vino. Ahora Él nos reveló al Padre, dice en Mateo y en Juan. Entonces, si debemos tener la fe de Abraham, debemos ser receptivos a la revelación de Dios, que Dios nos ha dado a través de su palabra. Que muchas veces, hermanos, muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero
Muchas veces escogemos qué es lo que queremos escuchar, pero la palabra de Dios la tenemos que recibir toda. No podemos agarrar de aquí y de acá. Entonces, a continuación, si queremos, hermanos, es importante notar que, número 2, la fe de Abraham era una fe obediente. Una fe obediente. Por la fe, dice Abraham en Génesis, donde estábamos, dice, por la fe, Abraham obedeció a Dios. Dejó su país. En Hebreos 11:8 nos dice esto. Él fue peregrino, hermanos, de una tierra extranjera, pero fue obediente cuando Dios lo llamó. También ofreció a su hijo Isaac, puso obediencia en eso, lo hizo, lo iba a hacer. Entonces la fe de Abraham no era una fe, como dice Santiago, una fe muerta, sino una fe dinámica que se expresaba en obediencia. Y así, igualmente nosotros, hermanos, nuestra fe debe ser basada en obediencia. Porque el Evangelio exige obediencia a la fe. Mire, vaya conmigo a Romanos 1:5, traducción lenguaje actual, mire cómo dice aquí. 1:5, traducción lenguaje actual. Romanos 1:5. Dice, Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol. Aquí podemos ver, hermanos, lo eligió ¿para qué? Para servir, para obedecer. Pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en él. Entonces, no nomás es creer en él, sino Dios nos llama para obedecer su palabra. Entonces, en el 16 de Romanos 16:25 no tiene que ir ahí, pero dice que la revelación se dio para que se obedeciera la fe. Entonces tenemos la fe, la revelación, la palabra de Dios, para obedecer la fe. Entonces la fe es todo lo que Dios dejó escrito, todas sus doctrinas. Entonces, miren lo que dice Romanos 6:17. No le puse si es Reina Valera pero yo creo que ha de ser traducción lenguaje actual. Romanos 6:17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. ¿Sí ve la diferencia, hermanos, entre una persona que está esclavo al pecado y una persona que es libre del pecado? El que está esclavo al pecado no puede servir a Dios porque no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que conoce a Dios sí tiene fe, y esa fe es para hacer el bien. Entonces, hay de aquellos también, aquellos que no obedecen. La Biblia nos avisa de esto. En 2 de Tesalonicenses 1:8 dice, se lo leo: castigaré a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, ni quieren reconocer que es la palabra de Dios. Castigaré, y el 9 dice, y los destruiré para siempre, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. En 1 de Pedro 4:17 nos dice también: ha llegado el momento que Dios juzgue a todos y de que empiece a juzgar por su propio pueblo, nosotros. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen su palabra de Dios. Imagínense, sí, a nosotros nos va a disciplinar porque nos ama si no obedecemos la palabra de Dios. Es lo que habla Santiago, hermanos. Cuando Santiago habla de esa fe que nos salva porque está muerta, no está hablando de salvación, de salvarnos del alma. Está hablando de la salvación del castigo de Dios como cristianos aquí, que no obedecemos su palabra. Es lo que está hablando ahí. Porque ¿a quién está hablando Santiago? A hermanos, a las 12 tribus que están dispersadas por alrededor. Entonces, si deseamos tener la fe de Abraham, debemos tener una fe
que obra por el amor. Y ahí está la clave, hermanos, el amor. Gálatas 5:6, vaya conmigo, Reina Valera. El amor es una acción, no es algo. Ya imagínense, cuando Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, te voy a mandar a morir por ellos. Que si Jesús decía, pues lo voy a hacer cuando lo sienta, pues nunca lo iba a sentir. Porque ¿quién iba a querer morir por nosotros? No, Él vino, obedeció al Padre y murió porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, ¿qué lo llevó a venir por nosotros? Era el amor de Dios, el amor. Miren como dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. El amor es lo que impulsa la obediencia. Entonces, si más nos enamoramos de Dios, más vas a hacer, más vas a servir, más vas a querer hacer cosas por Dios, por nuestro Señor. Entonces, si las obras son un elemento esencial de una fe salvadora, es crucial notar que la fe detrás de las obras es lo que agrada a Dios. Y en sí no las obras en sí mismo. Porque sin fe, como les dije, es imposible agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, la número 3, la fe de Abraham era una fe confiada. Abraham confió en Dios, no en sus obras. Regrese ahí al texto de Génesis, no tiene que regresar, pues se lo voy a leer, 15:6, lo pueden marcar. Dice que Abraham creyó al Señor, fue su fe, contada o considerada por justicia. Fue la fe de Abraham en Dios lo que agradó grandemente a Dios. Pablo enfatiza este punto en su epístola a los romanos, en Romanos 4, 1 al 3, en la traducción en lenguaje actual. Romanos 4, 1 al 3 dice: pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. De nada, hermano. Porque no es por obras, es por lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia dice: Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras, Abraham fue justificado, declarado irreversiblemente por su fe, aunque tenía una fe que obraba. No confió en sus obras, sino en Dios que justifica al judío. Vaya conmigo a Romanos 4, 5 al 8, y allí nos dice acerca de esto. Romanos 4, 5 al 8. Dice: en cambio, Dios declaró inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios no tomó en cuenta porque Dios le tomó en cuenta su confianza en él. Y luego dice el versículo 6, me encanta este versículo. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocente por confiar en él. Así dice la Biblia. Y también dice el 7, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Es una felicidad, hermanos. Ahí es donde encontramos la felicidad, poniendo nuestra fe en Dios. Ahí está esa felicidad que necesitamos todos. Entonces, nosotros también, así como Abraham, debemos confiar en Jesús y no en nuestras obras. Así como les contaba, como señalé antes, debemos obedecer a Dios. Lo que implica eso es obras, que va a haber obras como cristianos. Como la fe, que es una obra. ¿Sí sabía que la fe es una obra, hermanos? Mire, vaya conmigo a Juan 6, 28 y va a ver 28 y 29. Reina Valera. Con la Reina Valera vamos a ir a ver este versículo.
Juan 6, 28 y 29. Que vamos a ir acabando ya. Dice, entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creas en el que ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creamos. Esa es la única obra para creer. Incluso el bautismo también es una obra de Dios. Todo lo que hacemos es una obra de Dios. Entonces no tiene que ver nada con nosotros. Entonces, también la última, hermanos, número 4, la fe de Abraham era una fe creciente. Una fe creciente. Hubo momentos en que su fe era débil, ¿no? De Abraham. Hizo que Sara mintiera, que dijera que era su hermano para no morir. Si se acuerdan de eso lo puede leer en Génesis 12. Cuestionó a Dios cuando le dijo que iban a tener un bebé. Cuando ya tenían 90 años Sara y 100 Abraham. Su fe estaba débil. Pero ellos cuestionaron a Dios. Pero Dios, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios hace que nuestra fe crezca en Él. Entonces, mire, cómo creció la fe vaya conmigo a Romanos 4, 18, 22. Romanos, sí está ahí, Romanos 4, 8, 22. Dice, también tuvo fe en que Dios podía resucitar a Isaac. Este es Abraham, y por eso estuvo dispuesto a obedecer como se había ordenado. La fe de Abraham creció, hermano, no se quedó estancada, creció. Entonces nuestra fe debe crecer, hermanos, cada día. ¿Se acuerdan de Pedro? Y los discípulos, cómo el Señor los reprendió porque su fe eran hombres de poca fe. Pero después, en adelante, su fe creció porque andaban con el Señor. Dice en 2 Tesalonicenses 1:3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para los demás. Entonces, también le voy a leer en Hechos 4:3, este es el versículo donde habla de los discípulos. Mire cómo su fe había crecido. Todos los de Judea, de la Junta Suprema, se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. Aquellos que tenían temor, ahora ya no tenían temor. Pero dice que porque andaban con Jesús. Nosotros queremos que nuestra fe crezca. Tenemos que andar cada día con el Señor. Cada día conociéndolo a través de su palabra. Amén. En conclusión, hermanos, entonces hemos visto que la fe de Abraham era basada en ¿qué? En la revelación de Dios. Número 2, en la obediencia. La fe de nosotros debe ser obediente. La fe de nosotros es una fe que confía. La fe de nosotros es una fe que crece. ¿Por qué es necesario esta misma clase de fe, hermanos? Porque los que son hijos de Abraham vamos a tener esa misma fe que Abraham, pero tenemos que cada día crecer en nuestra fe y confiar cada día más en nuestro Señor. Amén. Amén. Y le da gracias a Dios porque Él se ha revelado a través de su escritura. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado su palabra y tenemos algo que nos guía, algo que nos dice que es su voluntad, que cómo Él quiere que vivamos. Y por eso yo estoy agradecido por revelarse a nosotros. Amén. ¿Le da gracias a Dios por eso? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias en esta tarde, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y maravilloso, Señor. Tenemos tu palabra
Tenemos tu palabra que nos has dejado, Señor, para instruirnos, Señor, para conocerte cada día más. Y sabemos que muchas veces tenemos ahí palabras, Señor, arrumbadas, Señor. Por eso nuestras vidas muchas veces se ve que nuestras vidas se están despedazando, Señor. Se ve que no tenemos confianza, que no hemos crecido, Señor, pero perdónanos, Señor, porque queremos cada día, Señor, crecer en tu voluntad, Señor, en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de las pruebas y las luchas, Señor, que crezcamos, Señor, también, y que podamos ver, Señor, dónde estamos en nuestra fe, si en verdad creemos en ti o nuestra fe está débil, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, y usas muchas cosas diferentes, Señor, para llamarnos la atención, para que crezcamos, para ser disciplinados, Señor, para corregirnos, Señor. Y sabemos que podemos confiar en tu palabra, Señor. Si tú nos llamas a hacer algo, Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor, obedientes a lo que has dicho, Señor, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que estamos aquí de pasada, Señor, y que nuestro hogar no es aquí, está en el cielo, Señor. Y esta es nuestra fe, Señor, que esperamos un día estar contigo por la eternidad. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí que tú bendigas sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Y te